El software no tiene Photoshop, así que Es lo que hay. eso es lo que hay. Ya, ahí está grabando. Ya, bueno, los saludo a todos, ¿cierto? Gracias por participar de esta capacitación, ¿ya? En realidad yo soy un aprendiz más que ustedes, eh, así que no sientan que yo sea un gran experto, sino que solamente estoy compartiendo lo que he aprendido en el tiempo, ¿cierto? Y debido a la situación, he tenido que rescatar algunas cosas. em, Así que si de repente hay algo que no he probado dentro de lo que son los formularios, les pido disculpas. A lo mejor son opciones que no son muy necesarias, eh, pero eh, al menos de lo que yo he investigado y he estado buscando, con eso es suficiente para realizar algo que nos sirva, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, de nada, Felipe. Ahí estamos siempre con los colegas. Ya, voy a compartir mi pantalla para partir, ¿cierto? Mediante una pequeña presentación. Por ahí debería empezar a cargar la imagen. Por ahí. Creo que ya está compartida. ¿Sí? Si alguien me puede confirmar. Ok, está compartida. Gracias. Entonces aquí. Ya, entonces esta sesión, ¿cierto? Este webinar trata sobre Google Forms. Bueno, me presento para los que no me conocían. Mi nombre es Eduardo Béjar, ¿cierto? Soy docente de varias carreras. Llevo alrededor bueno, este año cumpliría 11 años trabajando en el CFT, al igual que, como lo mencionaba ayer, Gerardo y Eduardo, ¿cierto? En cierta forma éramos la, la patrulla juvenil del CFT en ese tiempo, ahora ya no tanto. Eh, bueno, también soy técnico, ¿cierto? He desempeñado varias actividades a nivel de electrónica, programación. He trabajado en industria, en empresas de investigación y desarrollo. Y bueno, la fecha de hoy es 28 de abril. Ya, ¿en qué consiste Google Forms? Bueno, es una aplicación de Google, ¿cierto? Así como hemos estado viendo otras aplicaciones, como era el Classroom ayer. eh, Van a tener otra sesión con Rodrigo, ¿cierto? De Google Meet, etc. Bueno, esta aplicación de Google podemos, ¿cierto?, realizar formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre un grupo de personas, ¿ya? Con anterioridad a invitarlo a la sesión, yo les envié, bueno, en primera instancia me equivoqué, me equivoqué de formulario entre todos los que tenía abiertos, así que les pido la disculpa y les envié un formulario equivocado. El que les envié después, ese sí era el correcto, ¿ya? Solamente de ejemplo, ¿ya? Los que no han contestado no se preocupen, ¿ya? Solamente es para efectos de demostración, ¿ya? Bueno, y en el ámbito educativo, que es lo que nos enfoca a nosotros, es aplicable, ¿cierto?, como situación de evaluación, brindando información y evidencia del desempeño del estudiante, ¿ya? Aquí hice un pequeño cuadrito, ahí. Bueno, yo lo enfoqué un poco a lo que nosotros hacemos en nuestra actividad, ¿cierto? Y lo modelé eh, como un aspecto industrial, como es un proceso industrial. Entonces tenemos aquí nuestro set point, por así decirlo, es donde tenemos que llegar, ¿cierto? O cumplir nuestras unidades y objetivos de aprendizaje. Dentro después de lo que sigue, tenemos las actividades de aprendizaje, todo lo que son las sesiones de video, ¿cierto? Las actividades prácticas, bueno, ahora no podemos hacerlas, los talleres, los laboratorios, etc. ¿Ya?
Después de todas esas actividades, o en paralelo muchas veces, tenemos situaciones de evaluación. Y la evaluación nos permite, ¿cierto?, analizar, ¿cierto?, cómo ha sido la absorción, ¿cierto?, de esos aprendizajes, y de esa información nosotros podemos tener noción de que tenemos que mejorar o corregir, ¿cierto?, o si es que vamos bien, ¿ya? Y eso se retribuye en una retroalimentación, ¿cierto?, que debería ser hacia los estudiantes, eh, complementando, ¿cierto?, algunas actividades para que esos aprendizajes se logren, ¿cierto? Que es el objetivo de todo esto. Entonces, en esta sesión vamos a abordar esa parte de lo que es la evaluación. Entonces bueno, yo les voy a mostrar cómo hice el formulario, el que les envié de ejemplo. Les voy a indicar todas estas partes que son cómo se arma el formulario, darles nombre, la descripción general, el aspecto visual, ¿cierto? Crear secciones, insertar las preguntas. Y ojo que no todas las preguntas siempre son iguales, ¿cierto? Hay algunas con alternativa, con casillero, con respuesta corta, entre otras. Insertar algunos elementos como imágenes, ¿ya? Vamos a ver cómo lo ve un alumno o el que prácticamente reside en la encuesta o formulario. Vamos a configurar algunas opciones, y algo interesante es que estos formularios nosotros los podemos transformar a un modo de cuestionario y hacer que este cuestionario se califique en forma automática, ¿ya? Algo similar a lo que va a ver nuestro colega Claudio Cárdenas en Kahoot, ¿ya? Aunque esa es otra herramienta, y voy a dejarlo a él ahí, que después él, más adelante muestre eso. Bueno, también las opciones de enviar, ¿cierto?, los formularios, y otras opciones que las vamos a revisar ahí. Dentro de una interesante es añadir colaboradores, ¿ya? Y lo otro interesante es que teniendo la respuesta nosotros podemos ver un resumen de la información, ¿cierto?, que se está recogiendo, y las podemos ordenar por preguntas, por respuestas individuales, o esta información pasarla a una hoja de cálculo, ¿ya? Y ahí se puede procesar, ¿cierto?, obtener otro gráfico, etcétera. Pero no todavía. Ahí. Voy a revisar si es que hay alguna pregunta antes de continuar. Ya. Vamos a continuar entonces. Acá. Ya, este es el cuestionario, ¿cierto? El formulario que yo les envié como ejemplo, ¿ya? Hasta el momento, si se fijan acá está la interfaz de diseño, por así decirla. Acá está la interfaz de diseño, y acá estoy recibiendo las respuestas, ¿ya? Ahí después vamos a ver qué información nos entrega. Ya, entonces, voy a partir desde cero. Este cuestionario lo tengo aquí, pero voy a hacer otro desde cero, ¿ya? Para que vayamos viendo algunas cosas. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Generalmente, ustedes pueden entrar al Google Forms desde su correo electrónico, acá en aplicaciones de Google, así como ayer entraron a Classroom, que está por acá. También pueden entrar a otras aplicaciones. Acá tenemos formularios. Acá. Ahí, ¿ya? Ahí tenemos la encuesta de ejemplo, pero vamos a hacer una nueva, ¿ya? Vamos a hacer la misma y yo les voy a mostrar cómo se hace. Entonces acá, donde está el más, ahí le ponemos crear formulario. Ahí. Yo aquí no le voy a poner el mismo nombre para que no coincida con el otro, ¿ya? Le voy a poner ejemplo más. Y aquí le voy a completar un poco el título. Ahí, formulario
FT. Entonces aquí tenemos lo principal, ¿cierto? El encabezado. Y nosotros podríamos, según mi orden que puse por acá, dar el nombre, ¿cierto?, al formulario y una descripción general. Entonces acá vamos a anotar eso. Dice, responde las preguntas, algo simple, ¿no? Ahí ustedes le pueden poner más detalles, ¿cierto?, cuando hagan algún formulario ustedes. El aspecto visual, ¿ya? El aspecto visual se ve acá en personalizar tema. Acá. Aquí pueden ustedes incorporar una imagen en el encabezado. Ahí. El sistema trae algunos ejemplos, aunque ustedes pueden subir, ¿cierto?, sus imágenes o cargar fotos, ¿cierto? Yo voy a elegir una aquí de los ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, ese de acá. Ahí, ahí. Y si se fijan, el juego de colores que adquirió el formulario coincide un poco con los colores de la imagen, algo que igual se mencionó ayer en el Classroom, ¿ya? Cuando ustedes ponen una imagen en el encabezado, eh, el entorno adquiere los colores en las tonalidades de la imagen, ¿ya? Aunque ustedes pueden variar un poco acá, donde dice color de tema, ¿ya? Pero se mantiene un poco el juego de colores ahí, eh, los que dominan más el tema de diseño gráfico conocen más eso. Ya, entonces ahí tenemos el aspecto visual, eh, acá, personalizar temas, crear secciones. Ya, entonces, acá, eh, voy a silenciar aquí ahí sí. Acá. Ya, crear secciones. Entonces, antes de crear una sección, yo aquí primero voy a plantear lo que aparecía en nuestro ejemplo, que era ingresar el nombre. Entonces aquí le voy a poner ingresar nombre, ahí, y aquí el sistema me detectó que es como respuesta corta, ¿ya? No me había fijado que lo reconocía casi automáticamente, ¿ya? Otra opción que tenemos acá es que al responder esta pregunta tiene que ser en forma obligatoria, o sea que el que recibe este cuestionario tiene que sí o sí responder acá, no se puede saltar esto. Entonces aquí con este botón le habilita o deshabilita que sea obligatorio, ¿ya? Para hacerlo un poquito más fácil, aquí tenemos una opción que se dice ahí, duplicar. Ahí, están buscando. La Nicole. Ahí. Ya, entonces tenemos acá, eh, después será ingresar apellidos. La corta y obligatoria. Ya, aquí yo voy a hacer una sección. ¿Para qué? Para que las preguntas vayan haciéndose dependiendo del tipo. Por ejemplo, aquí yo estoy ingresando la identificación del encuestado, ¿ya? Entonces después en la sección siguiente voy a hacer otro tipo de preguntas, ¿ya? Entonces aquí voy a agregar aquí donde dice añadir sección. Ahí. En el caso de que yo me equivoque y la sección la haya puesto aquí entre medio, el sistema me permite aquí mover. A ver si es que... Ahí está. Se fijan que se pueden mover los bloques. Supongamos que lo haya puesto ahí la sección, ¿ya? Entonces el cuadro de ingresar apellido lo tomo desde ahí y ahí lo ajusto. Ahí, se me soltó. Ahí sí. Nombre, mira, ahí. Nombre, apellido. Entonces aquí puedo poner la sección que sigue, que en el ejemplo yo le puse contesta las preguntas.
Contesta las preguntas sobre el CFTLA. Y a continuación, bueno, aquí puedo poner una descripción ahí, opcional, y después aquí añadir preguntas. Ahí. Entonces la primera pregunta dice, ¿dónde está ubicada la casa central? ¿Dónde está ubicada? Ahí. Ahí tenemos la pregunta y aquí tenemos los tipos de respuestas, o sea, si son varias opciones, casillas, ¿ya? En este caso tenemos que son eh, varias opciones, como lo tenemos aquí. Esta opción, o sea, esta alternativa de respuestas, el detalle que tiene es que solamente tiene que ser una elección que tiene que realizar el que está respondiendo, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, Lautaro, ahí le puse, Lautaro, ahí el número da lo mismo, lo de abajo. Después tenemos Pérez Rosales, no les voy a decir de dónde es esa dirección, lo da alto. Tenemos Carlos Cousiños, Carlos Cousiños, 189. Luis Cousiño, hola, número, lo alto. Entonces recuerden que cuando uno tiene este tipo de respuestas de varias opciones, el encuestado, el que va a responder, solamente va a poder elegir una de estas alternativas, ¿ya? Ese es el detalle de esta forma de respuesta, ¿ya? Aquí hay otra opción, aquí entre medio, que es para insertar imagen. Ahí, si se fijan, uno pasa el mouse por encima y aparece un cuadrito. Entonces aquí uno puede insertar una imagen. Y aquí uno se puede ayudar, ¿cierto? Bueno, puede subir una imagen o yo me ayude de acá de imágenes de Google. Entonces aquí puse ubicación. Alguna imagen como esa, ¿ya? Voy a poner esa. No sé si es la misma que puse en el ejemplo, pero ahí. Ya, y aquí yo la puedo redimensionar. Si es que está muy grande, excesivamente grande. Un poquito menos. Por ahí. ¿Ya? Y lo otro es que puedo orientarla. O sea, ponerla a la izquierda, derecha o al centro. Voy a ponerla ahí para que se vea un poquito más ordenado. Ya, entonces ahí tenemos nuestra primera pregunta. Después tenemos cuántas sedes tiene. Entonces aquí tenemos que crear otra pregunta. Podemos duplicar o podemos poner acá, insertar, o sea, añadir pregunta. Acá abajo, ahí aparece. Entonces acá le ponemos, o le pongo acá, cuántas sedes tiene. ¿Cuántas sedes tiene? Aquí en el ejemplo ya no son alternativas, acá hay una respuesta corta, ¿ya? El detalle está en una respuesta corta, en que aquí tiene que ser algo preciso, ¿ya? Para algo que vamos a ver después, ¿ya? La vamos a dejar ahí por el momento, ¿ya? ¿Cuántas sedes tiene? Sí, esta era una respuesta corta. Eh, ya, tenemos lista esa, la 4. Y me falta ponerle los números. En la 4. Ah, no, esto lo genera solo. Dejémoslo ahí. Después tenemos la que sigue del listado. Entonces aquí vamos a poner añadir pregunta. Ahí, del listado. Selecciones.
Carreras, José Colman. Si se fijan, de alguna forma, yo creo que es inteligencia artificial de la plataforma Google, me detectó que las respuestas de esta pregunta puede ser con casillas, ¿ya? Ya no con varias opciones, sino que con casillas. Entonces aquí me van a aparecer esos cuadraditos y el que contesta va a poder elegir más de una de estas opciones. Entonces aquí vamos a poner las que están acá. TNS, mecánica, industrial, TNS, enfermería, TNS en instrumentación. Tenemos TNS, computación. Mientras tanto, no sé si alguien me puede confirmar si se escucha bien, alguna pregunta, mientras avanzo acá. Lo escucho perfecto. Ah, ya, gracias. Siempre voy chequeando, ¿ya? Porque a lo mejor yo voy agarrando vuelo, ¿cierto? Con la actividad y puede que a lo mejor alguien no tiene algún problema en la conexión, ¿ya? Yo eso al menos lo hago así con los alumnos. Cada cierto tiempo voy consultando si se escucha bien, si alguien tiene algún problema, etcétera. Dibujo industrial. Ahí escuché una pregunta. Voy a explicar. Ah, ya, se escuchan. Gracias a don Luis. Acá. Después, para ir terminando esta pregunta, PNS en redes y soporte. Entonces ya tenemos lista esta pregunta, ¿cierto? Con este tipo de respuestas, con alternativas en casillas. ¿Ya? Y después tenemos la siguiente, en qué mes se celebra el aniversario. Entonces aquí voy a poner añadir pregunta, acá, en qué mes, ahí. Antes de comenzar estuve mirando la respuesta del ejercicio que les envié y no sé si algunos no sabrán cuándo es el aniversario. Ya, este tipo de pregunta, aquí yo le puse otro formato de respuesta que es la que está acá, desplegable. Aquí, desplegable. Entonces aquí yo voy a poner todas las opciones. Bueno, son muchas, ¿cierto? Enero, 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 julio, septiembre, octubre, noviembre. Después yo les voy a mostrar cómo se ve. Recuerden que estamos en la interfaz de diseño, ¿ya? Después vamos a ver en vista previa cómo es que lo ven los que reciben esta encuesta, ¿ya? Aquí tenemos lista esta pregunta con desplegable. Ahora viene, creo que ya son las últimas. ¿En qué sede? Acá. Entonces voy a poner aquí, añadir pregunta. ¿En qué sede? ¿En qué sede? Desempeño, actividades, carreras. Y si se fijan,
de nuevo, o no sé si será donde yo hice el ejercicio previo, la inteligencia artificial de la plataforma me ofrece como alternativas esta forma de respuestas, ¿ya? Esto se llama cuadrícula en varias opciones. No es porque lo hiciste antes, yo lo estoy haciendo en un equipo nuevo y aparece solo. Sí, sí, eso es entonces, ¿ya? Gracias, Ezequiel, ¿cierto? Sí. Bueno, te pasaste. Y ahí salí de la duda. Ya, es porque yo tenía ya este ejercicio hecho antes, ya. Por eso es que el sistema lo reconoce, lo detecta. ¿Ya? Eduardo, Sí, Eduardo, no, sí, no es dime. por eso. Lo reconoce solo el Google. Ya, yo Ah, lo ya. estoy haciendo en un, Entonces, sí, efectivamente. exacto, lo reconoce solo porque yo lo estoy haciendo en un equipo que recién formateé y no tenía Ah, ya. nada y lo tomó solo al terminar la pregunta. Ah, impecable. Ahí sí, gracias, Ezequiel, te pasaste. Ya. ¿Ya? Bueno, así vamos aprendiendo entre todos. Yo no desconocía exactamente ese detalle. Y entonces aquí vamos a poner TNS en construcción. Después viene TNS en mecánica. Prevención de riesgos. TNS en computación. Y me queda trabajo social. Ya, aquí tenemos la parte de las filas. Y acá vamos a poner columnas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner la sede, que aquí tenemos casa central. Y acá tenemos sede madera. Ahí. Entonces, de esa forma tenemos esta opción que se llama cuadrícula de varias opciones. ¿Ya? Cuando uno después contesta es solamente una de estas. ¿Ya? De ahí lo vamos a ver. Y nos está quedando la última, que es qué jornadas. Entonces aquí le voy a poner añadir pregunta. Acá, qué jornadas. Jornadas tienen las siguientes carreras en 2020. Aquí la inteligencia artificial se equivocó, sí. ¿Ya? O a lo mejor puede que funcione, pero yo en el ejercicio, en el ejemplo, puse otra que es la que está acá abajo, que se llama cuadrícula de casillas. ¿Ya? No, no, no esa ya, esa la hicimos antes, ahora vamos a hacer esa. Entonces aquí vamos a poner lo mismo de arriba, TNS en construcción. Podría haber copiado, ¿eh? Pero ya lo tenemos. TNS en prevención, TNS en fundación, y tenemos trabajo social. Aquí tenemos las filas y aquí vamos a poner las columnas. Entonces aquí tenemos diurno y vespertino. Entonces, bueno, aquí van a ver algunas carreras que tienen ambas opciones, ¿ya? Esa es la diferencia de la de acá. Aquí es solamente una opción. Acá pueden ser ambas o una sola. Esa es la diferencia entre cuadrícula ay, se me olvidó. Cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo, que es lo que yo les envié previamente a la reunión. ¿Ya? Entonces yo voy a volver
al ejemplo que les envié. Acá está, ejemplo encuesta. Acá. Esto fue lo que yo les envié a sus correos. ¿Ya? Acá. Y ya tenemos 15 respuestas. Antes de eso voy a guiarme aquí, ¿cierto? Ya tenemos visto esto de crear el formulario. Vamos a esto de vista previa. ¿Ya? Para eso voy a usar el que estaba haciendo recién. ¿Ya? Acá. El que yo les mostré cómo se hace. Entonces acá tenemos vista previa. Acá. Ahí. Y esto es lo que le llega al encuestado, a quien yo le envíe el correo, ¿cierto? Se fijan que acá yo puedo probar. Pongo nombre, Eduardo. Se fijan que aquí me aparece el detalle que dice obligatorio. ¿Ya? Todos los que estén con asterisco son preguntas que tienen que ser respondidas sí o sí para poder avanzar o para poder enviar el formulario. Entonces aquí se fijan que aquí yo ingresé los datos del encuestado y aquí en consiguiente yo paso a la siguiente etapa del cuestionario, que son las preguntas. ¿Ya? Entonces ahí es donde funciona esta parte que está aquí, las secciones. ¿Ya? Entonces cuando ustedes ponen sección, hacen que le aparezca aquí un botón de continuar o siguiente. Ahí. Aquí tenemos las preguntas, entonces aquí esto eran, se me olvidan los nombres, acá, varias opciones se llaman esto, pero solamente yo puedo elegir una. ¿Ya? El encuestado solamente puede elegir una opción. ¿Ya? Acá, vamos a dejarla ahí para probarnos. ¿Cuántas sedes tiene? Aquí le voy a poner que tiene 3. ¿Ya? Recuerden que esta era una respuesta corta. Acá tenemos casillas, listado, selecciona las carreras que posee actualmente. Aquí sí yo puedo elegir más de una, ¿ya? Y a lo mejor es recomendable que para los alumnos, cuando ustedes diseñen ese tipo de pregunta, aquí le pongan que puede ser más de una alternativa. Acá, ahí, puede ser más de una alternativa. Ahí, para que lo lean, ¿cierto? Y al menos esté explícitamente indicado que puede ser más de una de esas. Porque a lo mejor después van a decir, no, es que yo pensé que era uno nomás. Entonces ustedes ahí le están indicando que puede ser mono. Volvamos a la vista previa. Ahí, ¿cierto? Voy a elegir algunas cualquiera. Acá. ¿En qué mes se celebra el aniversario? Esta opción era la desplegable. Entonces cuando el encuestado pincha aquí, le aparecen las opciones como un listado. ¿Ya? Para los que no sepan o contestaron cualquier otra pregunta, es en septiembre. ¿Ya? Después tenemos la que teníamos acá, que era eh, alternativa de no, varias opciones, cuadrícula de varias opciones. Acá. Entonces aquí en construcción, ¿cierto? Donde se desempeñan sus actividades, enlace de madera. ¿Ya? Si yo elijo casa central, se me cambia aquí. No puedo elegir las dos. Solamente puedo elegir una opción de estas. ¿Ya? Acá, mecánica, está en casa central, prevención de riesgos, casa central, si no me equivoco, casa central y estancia de madera. Ahí. Y acá tenemos la otra alternativa que era eh, cuadrícula de casillas. Acá. Entonces, construcción tiene jornada vespertino. eh, bueno, ahí estos me ayudan. Creo que tiene diurno y vespertino. Mecánica, sí. Prevención de riesgos.
desconozco, pero voy a poner ahí que supongo que sea vespertino. Computación tiene diurno, trabajo social, si no me equivoco, tiene diurno y vespertino. Ya, se fijan, ahí uno contesta en la vista previa y aquí me da la opción de enviar estas respuestas. Ahí. Y dentro de mi interfaz de diseño, yo aquí tengo la recepción de las respuestas y me indica, ¿cierto?, todo lo que ha contestado el entrevistado, el encuestado. Y el sistema me arroja una interfaz con gráficos, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un análisis de las respuestas. Se fijan, acá me muestra un gráfico de barras, columnas, gráfico circular, etc. Entonces, a modo general, ¿cierto? Tipo encuesta, a lo mejor quién hizo esta respuesta, a lo mejor no es fundamental, pero sí yo quiero obtener una información global de lo que la gente sabe del CFT. ¿Ya? Eduardo, hay una consulta. Si es que Ya. puede ir Perdón, sí, un me había paso, pasado. por favor. Sí, La última. gracias, Felipe. ¿Puedes hacer el ejercicio con el anterior, donde hay más respuestas? Sí, por supuesto. Solamente que como yo estaba mostrando desde cero, ¿ya? Por eso lo estaba haciendo con ese. Ya, acá tengo el ejercicio que yo les envié. Acá tengo las respuestas. ¿Ya? Ahí, acá me aparecen ahí los que han contestado, ¿cierto? Y aquí me genera los gráficos en función de las respuestas, de las alternativas que han ido eligiendo. ¿Ya? Alguien aquí, tengo una persona que puso que era Luis Cousiño, es donde estaba la sede de Madera, ¿sí? No es la ubicación de la casa central. ¿Cuántas sedes tiene? Uno, uno, tres. Ahí hay tres. No, perdón. A ver, están llamando. Ya. Acá, ya, estas eran las con casillas. ¿Se acuerdan que hicimos casillas? Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra para esa opción. Gráfico circular, ¿cierto? Y las otras alternativas que eran por cuadrículas. ¿Ya? Acá. También puedo revisar por pregunta. ¿Ya? Por cada pregunta puedo ver qué han contestado. ¿Ya? Ahí está lo primero que eran los nombres, ¿cierto? Como eran 8 preguntas, por ejemplo, voy a revisar cómo estuvieron las respuestas en función de cuántas sedes. Algunos respondieron 2. Hay 7 respuestas que respondieron 2. Aquí alguien escribió la respuesta. ¿Ya? Es importante para lo que vamos a hacer después. Acá igual alguien puso un número y lo escribió como sede, una sede. ¿Ya? Entonces esos son detalles que uno tiene que considerar para lo que vamos a hacer a continuación. Eduardo, ¿Sí? mira, consulta, yo creo que igual la profesora está preguntando algo para cuando, ¿cómo activas tú cuál es la pregunta correcta? O sea, la respuesta correcta. Ya, es que todavía no estamos en eso. Ya, Solamente estamos revisando a modo general. la profesora dijo que parece que se había traspapelado, pero como tú todavía no lo has hecho, por eso Claro, es para que ella supiera. sí. Ya hasta el momento solamente estamos recibiendo información. No estamos haciendo la verificación de que las respuestas sean las correctas. ¿Ya? Ahí me falta una etapa. Y para allá vamos. Entonces, lo último de esta parte, aquí yo puedo ver las respuestas individuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí don Cristian Medina, aquí yo puedo ver sus respuestas. ¿Ya? Y así con todos los que han contestado. Ahí. Aquí tenemos a Valeria Bernal.
Ahí, contestó bien ahí la casa central. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir a la etapa en que vamos a ver cómo se verifican, ¿cierto? Si las respuestas están correctas o no. Acá, en la configuración. Acá. Entonces, vamos acá. Voy a dejar de lado el otro ejemplo para tomar no, lo voy a hacer acá. Y lo otro que puedo hacer es que las respuestas que han sido recibidas yo las puedo eliminar. En caso de que yo esté haciendo pruebas o hay algún inconveniente en el cuestionario, estoy probando cómo funciona, yo puedo eliminar esta respuesta. Entonces me pongo acá y elimino esa respuesta que yo puse como prueba. Ahí. Y restablezco mi respuesta a 0. Ya. Entonces, en mi formulario que estaba creando de ejemplo, el nuevo, ya vimos eso, ¿cierto? Ahora vamos a pasar aquí en configuración, que es interesante esta parte. Ya. Entonces aquí, yo aquí puedo activar la recopilación de los correos electrónicos para saber desde qué correo están respondiendo. ¿Ya? Y aquí, acuse de recibo de respuestas, o sea que el encuestado puede o no puede tener una confirmación de que ha enviado su respuesta. ¿Ya? Entonces, si le pongo ahí, le queda la alternativa al encuestado si quiere recibir la confirmación. Si le pongo ahí, va a recibir siempre. ¿Ya? Yo lo dejo ahí por si el encuestado lo decide. Acá, si es que quiero restringir a que los correos solamente sean de la institución, o sea, los @cftla. ¿Ya? Acá voy a limitar a una respuesta, ¿ya? Para que no se genere más de una respuesta por encuestado. Y generalmente estas opciones de acá yo no las activo porque no las veo necesarias. ¿Ya? Eh, Acá. Después tenemos presentación. Eduardo, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sí. Cuando seleccionas a que solo sean estudiantes de la corporación, ahí inmediatamente inhabilitas a que lo utilicen en sus móviles, ¿cierto, Eduardo? Porque los móviles, los teléfonos, la Ya. mayoría en otros correos, ¿cierto? Sí. Bueno, en ese caso habría que quitarle esta opción. ¿Ya? Yo lo he hecho al principio. Me acuerdo que los primeros formularios que le envié a los alumnos, yo les quité esta. Pero a medida que hemos ido avanzando en el tiempo y en las actividades, los he ido tratando de inducir a que sí ocupen el correo del CFT. ¿Ya? Bueno, ahí yo creo que hay que dejarlo así, ¿ya? Para que puedan responder desde otros correos. ¿Ya? No sé si está bien, Felipe. Sí, gracias, Eduardo. Ya, vale. Acá en presentación, si es que el formulario es muy largo, es muy extenso, tiene muchas preguntas, acá le podemos poner una barra de progreso para que el encuestado vaya viendo el porcentaje de avance. ¿Ya? Generalmente yo aquí no le pongo orden de preguntas aleatorio. ¿Ya? Y acá donde dice mensaje de confirmación, es cuando el encuestado aprieta el botón enviar, le aparece un mensaje. Entonces ese mensaje es el que uno pone acá. Por ejemplo, gracias por participar. Ahí va a depender de una encuesta, un cuestionario, un test, etc. Y acá en la parte cuestionario, aquí es donde yo habilito mi formulario para poder ingresar la verificación de las respuestas correctas. ¿Ya? Entonces aquí yo le pongo convertir en un cuestionario y se le van a asignar puntos, ¿cierto? Puntuaciones a las preguntas y se va a habilitar la evaluación automática. ¿Ya? Esta es una opción especial para equipos que se llaman Chromebooks. ¿Ya? No la vamos
no la vamos a tocar. Esta parte de acá dice publicar calificación. Entonces, cuando el encuestado o el que haga el cuestionario, al terminar y envíe el formulario, si es que le dejo esta opción, le va a llegar su verificación con la calificación en forma automática, instantáneamente. O lo que yo hago es ponerle más tarde. ¿Por qué? Porque si un alumno lo contesta primero, le puede dar la respuesta a los demás. Entonces lo que yo hago es dejar esta opción para que todos queden con la duda hasta que yo decida enviar las calificaciones, ¿ya? Entonces de esa forma les va a llegar a todos y no a uno primero y ese esté diciendo la respuesta a los demás. Acá el encuestado puede ver, ¿qué va a poder ver respecto a la evaluación, a la calificación? Las preguntas respondidas en forma incorrecta, sí. Las respuestas correctas, bueno, en realidad aquí yo lo dejo a criterio, ¿ah? Y depende de la actividad que estén haciendo, ¿ya? Ahí hay que equilibrar un poco entre entregar todo en bandeja y que lo analicen un poco, al menos si se equivocaron, no entregarle la respuesta directamente. Entonces, en ese caso, yo no le pondría ahí respuestas correctas, ¿ya? Que solamente ellos puedan ver sus respuestas erróneas. Ahí. Y la puntuación que va a estar asignada. Una vez teniendo todo eso listo, le ponemos guardar. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar las respuestas, ¿ya? Entonces aquí, se fijan que apareció aquí dirección de correo electrónico. Al haber habilitado lo del correo me aparece eso, ¿ya? Apareció solito. Acá. Bueno, esto de acá no lleva puntaje, ¿cierto? Por lo tanto no la vamos a verificar que sean correctas. Nombre y apellido. Acá sí. ¿Dónde está ubicada la casa central? Pinchamos el cuadro y le ponemos aquí clave de respuestas. Ahí. Entonces aquí le asignamos el puntaje. Supongamos que le vamos a dar 2 puntos. Y la alternativa correcta aquí hay que elegirla. Entonces, Carlos Cousiño, esa es la dirección. Bueno, tiene varios números, pero yo puse esa solamente. Ahí. Listo. Esa es la respuesta correcta de la pregunta que está ahí. Después tenemos cuántas sedes tiene. Recuerden que esta es una pregunta que está con respuesta corta. Entonces aquí tenemos que recordar que algunos contestaron con número, algunos contestaron con número y sede. Entonces aquí vamos a poner todas las posibles respuestas correctas, ¿ya? No me sale aquí. Ya. Entonces aquí le vamos a poner como número, son 3 sedes, ¿cierto? Ahí. ¿Dónde me sale agregar otra? Perdón. Clave de respuesta. Ahí sí. Clave de respuesta. Eso me falta poner. Ya, acá tenemos el puntaje. Y aquí sí era lo que le estaba diciendo. Entonces aquí es 3. Otra alternativa sería 3 como número, o sea, como texto. Y si es que está en mayúsculas también. O si es que alguien le puso 3 sedes o 3. Vamos a poner esa alternativa. Entonces, cualquiera que responda de esa forma, al menos una, la va a considerar correcta. Y la otra la vamos a marcar como incorrectas. Y algo que se me olvidó en la anterior, es que aquí podemos poner los comentarios, ¿cierto? Son 3 sedes. Al menos yo conozco 3 sedes. En la anterior era, eso no le pusimos acá.
clave de respuestas aquí y agregarle un comentario. Entonces, si es que la respuesta es incorrecta, verifica la dirección en la página web, por ejemplo. Si es que el alumno o el encuestado responde en forma incorrecta, no le voy a dar la respuesta correcta directamente en bandeja. Lo que voy a hacer es inducirlo, ¿cierto?, a que busque, ¿cierto?, vaya a la página y verifique la dirección. Y si es que es correcta, le pongo aquí, por ejemplo, excelente. Guardar. Entonces aquí está lista. La de las sedes también está lista. Acá, la de las casillas. Eduardo, una consulta. Sí. Mira, en el ejemplo anterior, te habla Ricardo. En el ejemplo Hola, anterior, Ricardo. sí, hola. En el ejemplo anterior, cuando pusiste el ejemplo ese de colocar 3 como palabra o 3 sedes, y realmente uno quiere como número nomás, uno podría colocar la condición al ladito de la pregunta, ejemplo, número, Sí, un sí, ejemplo. por Y supuesto. así Sí. te evitáis de colocar la otra opción, ¿cierto? ¿Puede ser? Claro, ahí tú estás precisando Sí. que el alumno, ¿cierto?, o el encuestado, Tiene que contestar solamente el número. exactamente. Y así colocáis ¿Ya? la condición y así te evitáis colocar todas las opciones para no estar, Claro. obviamente. Es ¿Sí? buena observación la que hace, perdón, Ricardo. Ricardo. ¿Sí? ¿Ya? El detalle es que yo lo puse así para dar la inquietud de que algunas respuestas pueden tener varias formas de contestarlas, siendo la misma respuesta, como número, como texto, Pero uno ¿cierto? puede colocar la condición al ladito. Y así se Claro, evita todas las opciones, ¿cierto? exacto. Perfecto, gracias. Gracias a ti igual por la acotación. Estamos acá en el de casillas, clave de respuestas, le doy el puntaje, supongamos 2 puntos, y las casillas correctas serían mecánica, ¿cierto? Enfermería no tenemos, instrumentación, computación, dibujo ya no está, redes tampoco. Entonces esas serían las respuestas correctas. Sobre comentarios, aquí igual podríamos ponerle aquí, verifica información de carreras en la página. Por ejemplo, si es que es correcto aquí, le pongo aquí, excelente. Eso está listo. Tenemos acá la siguiente, ¿en qué mes se celebra el aniversario? Entonces aquí le ponemos clave de respuesta, el puntaje, y la respuesta correcta es de septiembre. Ahí cuando vamos a bailar a la cena. Ahí. Entonces esto estaría listo y si es que le ponemos un comentario aquí, incorrecta, creo que esa información igual está en la página, verifica la página, por ejemplo. Si es que es correcta, le pongo excelente. O muy bien, ahí ustedes. Acá, listo. Y nos están quedando estas dos de acá. ¿En qué sede se desempeñan su actividad de las siguientes carreras? Construcción, tengo entendido que sea de maderas. Clave de respuesta, se me olvida. Ahí, bueno, ahí están los puntajes. Aquí yo le puedo asignar puntaje por cada fila. ¿Ya? Le voy a poner un punto a cada una. Ahí. Construcción, la respuesta es de maderas, mecánica, casa central, prevención, tengo entendido que es casa central, si es que alguien me puede corregir si es que me equivoco. Computación está aquí en casa central y trabajo social acá en sede maderas. Ahí, ahí, si es que alguien me indica si es que me equivoqué. Si no, lo pongo aquí como listo. Aquí en esta opción no me deja ponerle comentarios, porque es solamente elegir una opción. ¿Ya? Listo. Ahí.
Algo que me faltó aquí era poner que el que responde tiene que contestar las opciones. No puede dejar una sin contestar. En esta que hicimos recién. ¿Ya? Ahí, solicitar una respuesta en cada fila. Si uno no le activa eso, puede el encuestado saltarse una de estas. ¿Ya? La siguiente, creo que es la última que está quedando. Acá pinchamos y le ponemos clave de respuesta. Acá, igual. Cada una de estas filas tiene puntaje. Entonces ahí le voy a poner un punto a cada una. Ahí. Por ahí. Y las alternativas acá, igual, si es que alguien me puede ayudar aquí, construcción, si no me equivoco, están las 12, las dos jornadas. Mecánica, parece que también. Prevención de riesgos, lo desconozco, supongo que es de día. Felipe, no sé si me puedes ayudar ahí. Computación está de día y trabajo social, tengo entendido que está en las dos jornadas. Prevención vespertina. Gracias, señora María Eugenia. Acá. Prevención. Acá. Entonces no está de día, es vespertino. Ahí. Prevención vespertina. Gracias, Felipe. Igual. Y entonces ahí tenemos nuestras verificación de respuestas y le asignamos puntaje a nuestras alternativas. Y me sale un... Ahí. Entonces ahí tenemos lista todo lo que es la verificación de los puntajes. ¿Ya? Entonces, yo puedo probar eso, ¿cierto? O si es que ya tengo verificado que todo esto está correcto, yo puedo después, a ver, para no soltarme nada, a pasar a la etapa de enviar, ¿cierto? Entonces acá, en el botón enviar, acá puedo recopilar las direcciones de correo, ¿cierto? Puedo enviar a través de correo, enlace o embebido, ¿cierto? En otra plataforma, o a través de Facebook o Twitter. Pero nosotros, como hemos estado trabajando con el correo institucional, y en la sesión de ayer de Gerardo con Eduardo Pérez, vieron una parte de agrupar, ¿cierto? O crear grupos de correo. Entonces yo aquí podría, por ejemplo, a los alumnos de instrumentación o de computación mejor, ahí, se fijan que yo, mediante esa palabra clave, yo tengo asignado una etiqueta que se llama CI electrónica y tengo 36 contactos. Entonces ahí, los que no vieron esa parte y revisen la sesión de ayer de los colegas, estuvo bastante bueno. Entonces de esa forma yo ingreso un conjunto de correos, ¿ya? Que corresponden a la carrera de computación informática y de mi módulo que es de electrónica. Y no tengo que estarlo ingresando de a uno, ¿cierto? O estarlo buscando de la plataforma, pasarlo a Excel y copiarlos acá. ¿Ya? Eso se hace una sola vez y después lo tienen aquí más fácil. Acá donde dice asunto es lo que usualmente en el correo aparece como asunto, obviamente. Y en el mensaje lo que va dentro del correo. Te he invitado a que rellenes un formulario. Aquí esto lo pueden modificar ustedes. ¿Ya? Una encuesta, por ejemplo. Una encuesta. Ahí depende de lo que ustedes, de la actividad que ustedes hagan. ¿Ya? Y ahí le ponen enviar. ¿Ya? Yo no lo voy a enviar porque si no les voy a enviar esto a los alumnos. ¿Ya? Esto era solamente un ejemplo. ¿Ya? Otra opción que se me estaba quedando, y creo que es la etapa, ya estamos casi terminando, aquí añadir colaboradores. ¿Ya? Si es que ustedes trabajan con un colega en el mismo módulo o hacen actividades similares, pueden compartir este diseño
Entonces aquí tenemos otras alternativas, otras opciones, y aquí ustedes agregan colaboradores. Acá. Entonces aquí aparece el que es propietario, pero aquí pueden agregar, por ejemplo, a Felipe Sandoval. ¿Sí? Entonces yo a él lo voy a invitar como colaborador y él va a poder editar. ¿Ya? Solamente tiene la opción de editar. O sea, no hay una opción de ver porque no tendría sentido que yo lo invite a colaborar, pero que pueda verlo. ¿Ya? Él también puede editar. Entonces aquí se le puede poner un mensaje y enviar. Entonces ahí Felipe Sandoval me podría ayudar respecto a lo que es esta actividad, ¿cierto? ¿Ya? Y ya tenemos eso del cuestionario, las respuestas. Ya hemos visto un poquito de lo que son las respuestas. Entonces, ahora vamos a chequear. Lo voy a hacer aquí en el modo de vista previa, ¿no? Entonces yo voy a contestar aquí. Este es mi correo, mi nombre, Eduardo. Y se fijan, paso a la siguiente sección, que son las preguntas. Acá. Y aquí voy a contestar. Supongamos que, ya, sí, es Carlos Cousiño. Aquí le voy a poner 3. Ahí. Ah, hay un detalle ahí. Parece que sí lo dejé como número. Entonces, se fijan, es bueno chequear antes en la vista previa. Entonces aquí donde decía número de sedes, aquí verifico y acá tengo que ponerle que ahí, validación de respuesta, quitar, ahí mejor. Ahí, había una opción que solamente me orientaba a poner números. ¿Ya? Yo le quité esa verificación de validación. Entonces ahora sí voy a poder poner 3 como número, como texto. Ahí. Ahora sí. Ah, y aquí obligatorio no lo había puesto. Verifiquen siempre ahí esas opciones, o si no, ahí igual. O si no, el encuestado se puede saltar estas preguntas y no va a contestar nada. Entonces aquí uno lo obliga a que contesten sí o sí. Esto está activo y este también me faltaba. Ahora sí que sí. Ahí. Ah, el sistema va guardando automáticamente los cambios. ¿Ya? Se fijan acá, dice todos los cambios se han guardado. Entonces cada vez que modifiquen algo se van a ir guardando solitos. Voy a cargar de nuevo, ya que hice algunas modificaciones. Ahí. Y voy a de nuevo cargar vista previa. Ahí. Entonces aquí de nuevo, mi correo, mi nombre nomás. ¿Por qué puse separado nombre y apellido? Porque yo después en la hoja de Excel que puedo exportar después yo puedo ordenar, ¿cierto? O filtrar. Entonces, después lo puedo hacer ordenar por apellido y de esa forma voy ingresando después, si es que fuera una nota, en el sistema, en forma ordenada. Acá. Ya, aquí, ahora sí, Carlos Cousiño, aquí le voy a poner 3 como ahí, texto. Del listado, mecánica, ahí. Esto es septiembre. Acá tenemos, voy a contestar cualquier cosa por si me equivoco. Ahí, me está pidiendo que conteste sí o sí las que corresponden. Ahí. ¿Ya? Si uno no contesta una, le aparece ahí ese mensajito de advertencia. Y las jornadas, ahí voy a poner, se fijan que ahí me apareció. Si yo dejo eso sin contestar, me va a obligar a que yo conteste. Donde activé ese casillero que se me había olvidado antes. Ahí. Se fijan, ahí terminé de contestar. Aquí aparece la opción de que si yo quiero tener una copia de mis respuestas, eso me va a llegar al correo. Por eso yo le puse que el encuestado decida.
y si estoy seguro, le pongo enviar. Ahí. Entonces a mí me va a llegar un correo, ¿cierto? Con mis respuestas. Ahí está. Ahí se demora un poco. Ahí. ¿Se fijan? Ahí me llegó una copia de mis respuestas, pero lo que no sé es si es que están buenas. ¿Ya? Entonces, acá, el que diseñó esto puede ver, ¿cierto?, cómo van las respuestas. Ahí. Y se fijan que aquí están correctas. Septiembre, eso está correcto. Acá. ¿Qué pasó ahí? Ya. Esa yo la contesté mal. Creo que sí. Ya. Y me falta lo de publicar, ¿cierto? Publicar las respuestas. Acá. Recuerdan que el que contestó tiene copia de sus respuestas, pero no sabe si están buenas. Entonces, el que diseñó esto o el que está administrando esto, cuando le pone ahí publicar puntuación, ahí se le van a enviar la verificación de su respuesta, ¿cierto?, al correo. Ahí. Entonces ahora debería llegarme a mí el correo con la verificación de bueno, la puntuación, ¿cierto? Y las que yo me equivoqué. Ya. ¿Se fijan ahí? Tengo 11 puntos de 18. Y aquí las puedo revisar. Ahí. Bueno, eso no va con puntaje. Ahí. Eso ya está bien. Excelente. ¿Cuántas sedes tiene? 3. ¿Se fijan? Ahí le puse como texto y la considera bien. Comentario. Las respuestas. Los comentarios. El desplegable, ¿cierto? Que era septiembre. Aquí, que contesté cualquier cosa y me equivoqué. Y las últimas que están acá. Ahí. Y creo que por ahí escuché una pregunta. Y creo que por ahí estaría respecto a mi presentación de Google Form. A ver qué dice la pregunta aquí. ¿Existe un máximo de personas a las que les puedo enviar un formulario? Tengo entendido que no. Y en el caso de que lo tuviera, el número es muy grande. ¿Ya? Al menos dentro de las opciones que he visto, no me da un límite de personas. Buena pregunta, don Víctor. Me permite calificar. El sistema solamente me chequea puntaje, ¿ya? Lo que yo puedo hacer después, y es lo que me estaba faltando, lo que yo puedo hacer después, ¿cierto? Una vez que yo tenga todas las respuestas dentro de un tiempo que yo establezca, pasar esto, ¿cierto?, a una hoja Excel. Ahí. Crear una hoja Excel, crear. Ahí se demora un poquito. Y me abre una hoja Excel en el Google, ¿cierto? El Google igual tiene una interfaz similar a Excel. Entonces aquí me indica las respuestas que yo reciba. Solamente tengo una porque fue la que yo puse como ejemplo. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo hacer, aquí yo tengo la puntuación. ¿Ya? 11 de 18. Entonces lo que yo puedo hacer es agregar una fila, perdón, una columna. Por ejemplo aquí, insertar ahí. Entonces aquí yo hacer una formulita para que en base a este puntaje me calcule una nota. Eso es lo que se podría hacer, ¿no? Porque el sistema este solamente calcula los puntos, no lo pasa a una nota, ¿no? Romina dice, permite incorporar preguntas abiertas y de qué forma evalúa si es correcta. Ya, cuando son abiertas, ahí hay un detalle. Ahí tú tendrías que revisar o sea, respuesta por respuesta,
cuando son respuestas muy extensas de desarrollo, claro, preguntas de desarrollo. ¿Ya? En ese caso a lo mejor no es muy conveniente, pero si tú lo puedes revisar en forma manual. ¿Ya? Por ejemplo, si pusiste una pregunta de ese tipo, aquí en el Excel yo lo haría de esa forma. En el Excel verificaría, supongamos que esta era la textual, iría chequeando respuesta por respuesta cuál es la que consideras tú correcta, porque como es abierta y extensa de desarrollo, ahí tienes que analizarlo caso a caso. El sistema no te deja hacerlo de esa forma, en forma automática, ¿ya? Lamentablemente. Claro, claro lo que dice Felipe. Cuando es pregunta abierta, el docente debe revisar manualmente. Claro, entonces eso lo puedes hacer ahí en el Excel. Bueno, no sé si hay otra pregunta, alguna observación. Espero que se haya entendido. Sería para test, no para prueba escrita. Eh, mm, claro, yo lo vería de esa forma, como un test, ¿ya? O como una actividad en donde se puede aplicar esto, ¿cierto? Como un cuestionario, eh, mm, ay, me aparecieron más preguntas. ¿Ya? Ahí queda como a criterio de la expertise que cada uno de ustedes tiene, ¿ya? Eh, Ahí ustedes también son más expertos en sus áreas y pueden visualizar en qué lo pueden aplicar, a lo mejor en un taller grupal, no enviarles todo esto al curso completo, sino que a lo mejor hacerlo por temas, así como lo hizo Felipe en el estudio de caso, ¿ya? Pero a lo mejor orientando ciertas respuestas más acotadas para que el sistema pueda corregir en forma automática. Eh, el límite lo tienes en el tamaño máximo que puede tener una hoja de cálculo asociada. Ah, buena Nelson, te pasaste. ¿Ya? En la que se recogen la respuesta, 5 millones de celdas. Ah, bueno, no me había fijado en ese detalle. ¿Ya? Gracias Nelson ahí por... Ya, aunque no creo que alguien tenga 5 millones de alumnos para tener tantas respuestas. ¿Ya? A menos que sea una encuesta a nivel nacional, a prueba o rechazo. ¿Ya? Ahí estaríamos limitados con este sistema. Ricardo Mora dice, si yo quisiera, vamos a ver, si yo quisiera tener un tiempo estipulado para que lo desarrolle el alumno. Eh, claro, aquí hay una parte que no la indique, acá, ¿cierto? Aquí tengo la interfaz de diseño y aquí en las respuestas, yo aquí le puedo poner, se aceptan respuestas. Entonces, si yo, bueno, esto es como en forma manual, ¿ah? Si yo digo que estas respuestas son solamente hasta las 2 de este día, del 28 de abril, cuando sean las 2 de la tarde, aquí le apago esta opción. Ahí. No se aceptan más respuestas. Entonces, el que tenga el link o el correo de esta encuesta no va a poder contestar, porque yo tengo deshabilitada la opción de recibir respuestas. Lo otro, la otra opción es que fue lo que mostró Gerardo y Eduardo Pérez en el Classroom. Se fijan que, bueno, aquí yo tengo un Classroom, un ejemplo, y era lo que se me estaba quedando, es que ustedes también pueden insertar estas encuestas en el Classroom. Pueden tenerlas hechas previamente y acá le ponen tarea de cuestionario, aquí le ponen un título, etcétera, una descripción, y aquí les dice blank quiz o encuesta en blanco, ¿ya? En realidad yo no la voy a hacer ahí porque yo ya tengo una hecha. Entonces me voy a Google Drive y busco de mis... ahí se fijan, aquí me aparece el ejemplo que estaba trabajando recién. Ahí. Entonces lo selecciono, añadir, y ahí me carga mi ejemplo de formulario. Y acá yo le puedo dar
Esto no lo he verificado, esto del puntaje no lo he verificado en Classroom. Así que ahí tengo tarea pendiente. Lo que sí es que aquí puedo indicar una fecha de entrega, lo que me preguntaba aquí el amigo colega. Entonces aquí yo puedo habilitar una fecha. Supongamos que hasta mañana, el jueves 30, por ejemplo. Y aquí una hora, hasta las 11:59 de la noche. Ahí. Entonces la plataforma Classroom me va a indicar después los alumnos que entreguen después atrasados. ¿Ya? A ver si había otra pregunta. Apruebo, apruebo. ¿Se me pasó alguna pregunta por acá? Al límite, ya está listo. Tiempo estipulado. ¿Sí? Habilitando o deshabilitando la opción recibir respuestas. Gracias, María Vintimilla. Solo se me pasó como determinar un tiempo. Claro, o sea, tú lo puedes hacer manualmente, habilitando o deshabilitando acá esta opción. Ahí. Si la dejo ahí, me van a poder responder. Si la dejo ahí en rojo, no me van a poder contestar. Y el tiempo ahí lo tengo que manejar yo. A menos que lo hagan, bueno, yo no lo he hecho, no lo he experimentado, con la opción que trae Classroom, acá. Insertan el formulario y aquí le ponen fecha de entrega. Ahí yo lo voy a tener que chequear, ahí, como les digo, tengo tarea pendiente. Romina dice, ¿de qué forma programo el tiempo de entrega? Claro, como les decía, es que no es que esté programado, lo tendría que hacer en forma manual, ¿ya? A menos que lo hagan con esta opción del Classroom. ¿Se habilita siempre en forma manual? Sí, por lo que tengo entendido. El Classroom solamente me va a indicar quiénes han contestado atrasados, por lo que tengo entendido. Como les digo, el Classroom no lo he probado con el, con el formulario. Sí, lo mencionó recién, gracias, don Víctor igual. Gracias, don Pedro. Ahí no sé si va quedando algo pendiente, algo que no haya quedado claro. Gracias, profe Gloria. Nicole, ahí no alcancé a leer. Nicole Morales, gracias Nicole. Ojalá que les sirva, ¿ya? Como observación, yo no he usado esta actividad como directamente a una nota en el sistema, ¿ya? Yo estos formularios los he hecho como actividades pequeñas y voy a decidir que de un conjunto de actividades entre estas y otras, de ahí voy a sacar algunas notas, ¿ya? Bueno, es una forma de que yo lo voy a hacer. Gracias igual, Valeria. Espero que se haya entendido lo máximo posible, ¿ya? Como les digo, yo igual estoy aprendiendo. No me había metido tanto en el tema del formulario. Había hecho antes, pero no había puesto detalle en la verificación de las respuestas, ¿ya? Antes tenía entendido que había que hacerlo con una extensión, ¿ya? Agregarle unas, algunas cositas extras para que pudiera funcionar. Yo tiempo atrás lo busqué, pero no lo hice, ¿ya? Pero como tenemos que encontrar algunas soluciones ahora y optimizar los tiempos, me fijé que Google lo tenía incorporado, eh, ya lo tenía incorporado, o sea, no era necesario incorporar una extensión o complemento. Se me pasaron algunos mensajes. Gracias, Ana, Ana Beltrán, Ana María. Priscila Estrada, gracias, Priscila. Ricardo, súper interesante. De nada, sí, aquí estamos para apoyarnos.
Y si me he equivocado en algunas cosas y les pido disculpas. Ya. Rodrigo. ¿Cómo eliminar que el alumno no use el botón derecho para buscar respuestas en Google? Ay, me pillaste. No use el botón derecho. ¿Ya? Había una opción que decía por aquí, pero yo tengo entendido que es para acá. Lo que decía acá. Opciones del cuestionario. Modo de bloqueo de Chromebook. ¿Ya? En realidad no lo he analizado, Rodrigo. ¿Ah? Como dice acá, esta función solo disponible para centros educativos que utilicen Chromebooks. Tengo entendido que son unos dispositivos tipo notebook. ¿Ya? No creo que los alumnos nuestros tengan Chromebook. ¿Ya? Bueno, aquí no sé si se puede hacer eso. No lo he probado. ¿Ya? Bueno, igual hay que considerar que los alumnos están trabajando en computadores y algunos están trabajando desde sus celulares, entonces no limitarle ciertas cosas no creo que sea bueno, ¿ya? Considerando cómo estamos con las complicaciones. ¿Qué otro mensaje? Me pasaron algunos. Don Pedro, gracias. Señora María Eugenia, igual gracias por acompañarme en esta presentación. La profe Gloria, creo que ya lo había leído. Pamela Sobarzo, igual gracias, Pamela. Gracias, Rodrigo, Eduardo, te gracias. pasaste. Ariel, ¿cierto? Sí, el mismo. Buena. Gracias, Mariela, Eduardo. Soy gracias. Jimena Villar. Cristian. Jimena, gracias igual. Gracias por estar aquí apoyando. Don Cristian, gracias igual. Mariela, un abrazo a todos de Mariela Cáceres. Rubén Pacheco, gracias. Felipe, aprovecho de dar un mensaje para el taller de Kahoot. El docente tutor Claudio Cárdenas solicita que tengan su computador y teléfono celular para sesión del jueves 30 a las 5 horas. Pasamos el aviso hoy para nuestro amigo Claudio, que va a hacer la sesión de Kahoot. Gracias a todos. Nelson. Bueno. Gracias, Nelson. Igual tenía que estar a la altura de Gerardo y Eduardo Pérez. ¿Ya? No podía ser menos. ¿Ya? Gracias, igual, Claudio. No quise tocar mucho Kahoot, ¿ya? Para no pisarlo la capa entre superhéroes. Ahí no me íbamos tan bien, estaba todo tan serio. Creo que soy merecedor de un... Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, que tengan buen día. Nos vemos en otra capacitación. Gracias a todos. Gracias a todos. Eduardino. Gracias por estar. Chao, buena tarde. Igual, Pamela, gracias. Todos, buenas tardes. Chao. Chao, gracias. Voy a tener la grabación y se las envío apenas me llegue el correo. Eduardino, deja. Sí, dime, Felipe. Sí.